Hola hermanos, muy buenos días. Le damos gracias a Dios por esta bendición. Soy el pastor César Gómez y quiero decirles que Dios siempre quiere que nosotros continuemos desarrollando y capacitándonos una vida espiritual con Él, no apartándonos de su voluntad y haciendo las cosas como Él quiere. Vamos a hacer una oración, hermanos, para que el Espíritu Santo venga y tome control de nosotros. Amado Dios, en esta hermosa mañana te damos gracias, Padre, por la bendición que tenemos de amanecer, de saber, Padre, que estamos respirando y creer que tú eres el único Dios verdadero para nosotros. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo venga y tome control y dominio sobre nuestras vidas y que estemos receptivos a tu palabra, mi Dios, para que podamos, Señor, establecernos como verdaderos hijos tuyos. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestro espíritu, para que la palabra caiga en tierra fértil y podamos dar fruto al 90, al 60 y al 100 por uno. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, bueno, pues vamos a iniciar nuestra enseñanza del día de hoy y vamos a ver cómo Satanás siempre trata de hacer estratagemas o estrategias para que pues nos aparte de la voluntad de Dios, y él tiene ataques certeros cuando nosotros estamos apartados de Dios. Así que vamos a entender por qué el enemigo siempre está atacando nuestra vida personal, nuestro ministerio, incluso cuando tenemos debilidades o tentaciones. Y vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo creo que el versículo 17 es clave porque nosotros tenemos que buscar eso, lo que dice la voluntad de Dios, porque está permaneciendo para siempre en nuestras vidas. ¿Y por qué Satanás siempre trata de quitarnos nuestra bendición? ¿Por qué Satanás ataca a nosotros como cristianos, como personas? Y en su mayoría a través de ¿qué? De tentaciones. Él enfoca tal ataque en dos áreas, hermanos. Lo que es con los deseos del mundo, porque él procura tentar al creyente, al Hijo de Dios, a ser absorbido en el sistema de este mundo. ¿Cuál es el propósito? Para que haga cosas contrarias el hombre en contra de la voluntad de Dios, y para que haga de las bendiciones materiales que el mundo ofrece un deseo central, que siempre esté centrado y concentrado en lo material. Y otro aspecto es para hacer del reconocimiento y honra de este mundo una meta importante, ¿verdad? Que nos guste que seamos reconocidos por el mundo. Y la otra parte es que Él hace de la confianza, de ser uno con aquellos de este mundo. Él quiere que nosotros nos unamos, seamos unos con el mundo, y muestra siempre una base para la seguridad, que estemos confiados, establecidos en el mundo. Mas Dios, definitivamente, Él quiere que nosotros estemos en contra de esos principios. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que no debemos de amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque si yo estoy amando al mundo, el amor de Dios no está en mí. Así que es importante entenderlo, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que preparar defensa contra todo ataque de Satanás. Vamos a Santiago 4:1-4. Vamos a leer la palabra de Dios. Santiago 4:1-4. Dice así la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones
las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tienes lo que deseáis, porque no pides. Pides y no recibes, porque pides mal para gastar en sus deleites, perdón. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Miren, hermanos, si nosotros queremos establecernos en este mundo terrenal, en este mundo físico, vamos a tener muchas desavenencias en nuestras vidas, vamos a tener muchos conflictos, muchos problemas. El diablo siempre nos va a atacar para sacarnos de la jugada y quitarnos la bendición de Dios. Que nosotros siempre estemos buscando el mundo, las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros siempre estemos teniendo deseos carnales en nuestras vidas. Y vamos a ver qué es lo que Él quiere que hagamos. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Miren, a través de la obra de Cristo sobre la cruz, el verdadero cristiano, hermanos, es librado de los resultados del pecado. Solamente a través de la cruz somos librados por el pecado y de ese poder que muchas veces quiere asediarnos en nuestras vidas. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos de ir a la conquista. Así que vamos a Romanos 6:14. Romanos 6:14. Dice así la palabra de Dios: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, hermanos, aquí la palabra de Dios quiere que nosotros ya no le estemos sirviendo al pecado, que siempre estemos viviendo en la gracia de Dios. Pero, hermanos, la gracia de Dios no es un permiso para pecar cuando nosotros querramos, sí que nos da poder y autoridad para dejar el pecado. Eso es lo que tenemos de formar una conciencia en nosotros, que el diablo no se tiene que burlar de nosotros, que no utilicemos la gracia de Dios para tener permiso y seguir pecando y pecando. Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere que tengamos un sentido de educación espiritual correcto. ¿Para qué? Para que no cometamos pecados. Porque ya lo leímos ahorita aquí en Romanos, capítulo 6, del 6 al 14. Leímos el 6, ¿verdad? En el 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esa es la confianza, hermanos, que, que nosotros ya morimos al pecado, entonces ya somos justificados del pecado. En el 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes se consideren muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Como decíamos hace un rato, hermanos, estamos bajo la bendición de Dios, estamos viviendo por la gracia, por el favor que Dios nos hizo sin merecerlo. Y veamos el recurso que Dios nos da en el versículo 1 de este mismo capítulo de Romanos 6,
Miren lo que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, hermanos, dice la Biblia que ya nosotros somos sepultados juntamente con él para muerte, ¿verdad? Para morir al pecado y vivir para Cristo. ¿Por qué? Por el bautismo. Entonces, esto nos tiene que dar esa autoridad para vencer todo ataque del maligno. Se dice fácil, hermanos, pero no es cierto, es difícil, es complicado, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que, hermanos, Satanás siempre nos va a atacar por dónde, por medio de nuestras debilidades, por medio de circunstancias que vivimos día a día, ¿verdad? Por azotes, por situaciones adversas. Así que, hermanos, nosotros debemos de vencer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque tenemos la victoria original en Cristo Jesús. Así que Satanás siempre nos va a atacar. ¿Por qué? Porque él fue, pues él fue el que conquistó el mundo, ¿verdad? Cuando Adán le entregó la autoridad, sabiendo que la desobediencia de Adán le entregó algo que le pertenecía a Adán, que Dios se le había dado a Adán, pero por la misma desobediencia, Satanás se aprovechó de la debilidad de Adán, así como de nosotros, hermanos. Por eso es que fue en el área del mundo y de la carne en que Satanás ganó su victoria original, en donde por medio de la tentación con, con los primeros, la primera pareja que existió aquí en la tierra, Adán y Eva. Y esas todavía siguen siendo sus tácticas de hoy. Son sus tácticas de guerra de Satanás. Miren lo que dice la palabra, ¿no? En Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y dice en el Primero de Juan, en el verso 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Todo lo que existe en este mundo, hermano, está corrompido. Todo lo que sintamos un deseo de la carne, ese deseo que sentimos de los ojos, de sentirnos orgullosos y vanagloriosos de esta vida, no proviene de Dios, sino esto proviene del mundo. Y la Biblia dice que el mundo va a pasar y también va a pasar sus deseos. Pero lo más hermoso es esto, hermanos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la victoria. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer para siempre. Así que es importante, hermanos, entender por qué tenemos que quitar todas esas cosas de nuestras vidas, de estar siempre buscando las cosas terrenales. Nosotros debemos conocer que la victoria en Cristo ya la ganó, ya fue ganada. Así que Cristo derrotó a Satanás en la cruz. La única fuerza que le queda al diablo ahora se encuentra en la ignorancia del creyente. Sí, hermanos. Satanás va a ganar cuando hay ignorancia en nosotros. Pero cuando un cristiano, hermanos, conoce la obra completa de la cruz y la resurrección en nuestras vidas, el diablo es despojado de toda arma que tenga contra nosotros. Y lo tenemos que derrotar por medio de la palabra. Hermanos, debemos de caminar paso a paso con el Espíritu Santo de Dios, con Cristo. Dios nos da un nuevo poder y viene a morar con nosotros como hijos de Dios. ¿Y quién es ese poderoso? Es el Espíritu Santo. Es el que nos da la autoridad. Así que, hermanos, es vital que andemos en obediencia, que andemos bajo la voluntad de Dios. Y hermanos, tenemos que reconocer la tentación por lo que es. La tentación no es pecado. El rendirse a la tentación sí es pecado. Así que, hermanos,
Tentado no cedamos. Si somos tentados por alguna circunstancia, situación, no debemos de ceder a esa tentación. Así que, hermanos, debemos de entender que hay un camino de escape. Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportarla. Así que, hermanos, son palabras tan llenas de poder que, que tenemos una salida, tenemos una escapatoria. ¿Para qué? Para no caer en tentaciones. Y aquí dice también en Santiago 4:7, y aquí explica el detalle de la manera de cómo debemos de escapar de esos dardos del enemigo, de ese ataque de Satanás. Dice la Biblia que debemos de someternos a Dios, y cuando yo me someto, estoy resistiendo al diablo, y el diablo va a huir de mí. El diablo va a huir de ti, hermano. Así que, hermanos, debemos de mantener el enfoque correcto en la vida en Cristo Jesús, porque esa es la realidad de nuestras vidas. Colosenses 3:1-2 habla de algo muy, muy hermoso, hermanos, porque aquí habla que si nosotros hemos resucitado con Cristo, debemos de estar buscando las cosas que están en el cielo. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermanos, mantengámonos alejados de las áreas obvias de la tentación. Muchos de nosotros nos metemos solos, nos vamos metiendo como ovejas al matadero. Debemos de mantenernos alejados, hermanos, de todas esas áreas obvias de la tentación. ¿Por qué? Porque es bien importante, hermanos. Y dice la Biblia en el Salmo 101:3: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Así que, hermanos, que de verdad nosotros seamos sensibles a la voz de Dios y no poner delante de nuestros ojos cosa injusta. Y otra área importante que nosotros debemos de entender, que debemos de estar alerta ante esas tretas de Satanás, esas tramas de Satanás que nos quieren volver y seducir, porque es importante que nosotros, que conozcamos las tácticas que el enemigo utiliza contra nuestra vida, a fin de no ser sorprendidos por él, por las cosas que siempre nos está bombardeando en nuestras vidas. Él es el calumniador, hermanos, él es el acusador, y no se va a cansar, hermanos. Siempre va a estar calumniándonos, siempre va a estar acusándonos. Así que, hermanos, no abramos puertas. Debemos de cerrarle todo ataque del maligno y quitar toda tentación de nosotros. No amar al mundo. Ni siquiera nos debemos de permitir las cosas que están en el mundo. Porque si amamos las cosas que están en el mundo, esto es lo más triste, hermanos. El amor del Padre no está en nosotros. Así que debemos de orar, hermanos, pedirle a Dios que nos ayude, que peleemos esa batalla. ¿Cómo? Con la palabra. Cristo venció a Satanás en el desierto con la palabra. Y lo venció en tres áreas bien importantes, a donde nos tiene que mostrar la palabra de Dios cosas correctas en nuestras vidas, cosas perfectas. ¿En qué áreas fue que lo venció nuestro Señor Jesucristo? La victoria ganada por Cristo fue a través de que venció con la palabra esa tentación que se le acercó, y la venció nuestro Señor Jesucristo. Las piedras en pan, ¿qué quiere decir eso? Los deseos de la carne. Los reinos del mundo son los deseos de los ojos, hermanos. Cuando le dijo que él iba a subir al pináculo del templo y se echara, esa es la vanagloria de la vida. Son tres cosas que debemos de vencer y que pueden estar al acecho en nuestras vidas. La necesidad de, de convertir algo, de saciar nuestra carne, los deseos de la carne. Los reinos de este mundo son los deseos de los ojos.
Y cuando lo llevó al pináculo del templo, eso es la vanagloria de la vida. Así que, hermanos, tenemos que luchar, tenemos que hacer la obra perfecta que Dios nos está enseñando. Cristo ya venció, lo venció en la cruz. Ahora a nosotros nos toca confiar en Dios, creerle a Dios, que de verdad nosotros ya estamos del lado del campeón. Porque miren, hermanos, la Biblia dice que en primera de Juan capítulo 3:7 dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Dios es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, no tenemos que practicar el pecado. Pidámosle a Dios sabiduría. Pidámosle a Dios que nunca nos apartemos de su voluntad, que nos aparte de toda tentación, de toda maldad, de todo ataque de Satanás, porque Satanás siempre está atacándonos. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a quitar todo ataque del maligno y que de verdad estemos preparados para poner defensa contra ese enemigo acérrimo que nos quiere vencer. Pero sabemos, Padre, que Él ya está derrotado, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Te pedimos, Señor, que nos guíes por medio de tu palabra, porque, Señor, esa es la promesa que tú nos diste y que tú nos hiciste, la vida eterna, con Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, que tengan un excelente fin de semana, que Dios los bendiga. Bendiciones, hermanos.